Tercer archivo. La técnica del golpe de Estado. Capítulo 1. Herederos apurados. La victoria estaba infectada por la derrota. El 11 de marzo había marcado el apogeo de Cámpora, la cima de su recorrido político y existencial, y aunque en apariencia todavía le aguardaba la dignidad más alta que puede alcanzar un político, lo cierto es que entraba en un plano inclinado. A pesar de la metáfora del balcón, ni él ni los millones de peronistas que seguíamos festejando el triunfo tuvimos conciencia clara de que comenzaba el descenso. No por ingenuidad precisamente. Los más comprometidos sabíamos que el régimen no se iba a entregar con un revés electoral, por trascendente que fuera, que iba a defender sus privilegios con sangre y que se avecinaba una etapa muy difícil y confusa en la que el enemigo histórico daría un paso atrás para dejar que actuaran sus agentes en el movimiento popular. Pero ni en el más maquiavélico y susceptible de los peronistas podía llegar a imaginar la magnitud y perversidad de la maniobra que se estaba gestando en la propia Quinta 17 de octubre. Abal Medina había tenido un anticipo en su viaje reciente, en aquellas 2 comidas con Daniela e Isabel fuera de la Quinta. En el primer almuerzo de tanteo el brujo deslizó una suspicacia para ver cómo caía. A veces pareciera que Cámpora quiere cortarse solo. En la cena siguiente advirtió sin eufemismos: Cámpora va a ser presidente por nosotros y no le vamos a permitir que se corte solo. Abal registró con alarma la inesperada acusación contra el tío, pero la atribuyó a la mezquindad y falta de tacto del interlocutor y no a una conspiración en marcha. Algunos comentarios y actitudes de la pareja contribuyeron a despistarlo. En sus referencias a los montoneros, me escribiría, muchos años después, estuvieron muy cálidos, lo cual hace pensar que si la conspiración ya estaba en marcha no tenía, al menos en la cabeza de Isabel y López, un contenido ideológico definido. O bien que esas referencias, así como los mimos y atenciones que la señora prodigó en aquellos días a la esposa de Galimberti, formaban parte de un intento de rosca o simplemente del disimulo que caracteriza una intriga. Y aunque el secretario general había contabilizado la mala salud del general, no llegó a relacionar una cosa con otra, porque le faltaba el dato fundamental. Esa mala salud no era transitoria. Perón estaba condenado a muerte en un plazo que podía estirarse de 1 a 3 años. Padecía una avanzada arterioesclerosis y una pericarditis senil que prenunciaba futuros infartos. La enfermedad cardíaca había empezado a manifestarse a fines del año anterior con intensos dolores en la parte alta del estómago, que había sido confundidos con una gastritis y tratados con antiácidos. Cuando Abal llegó a Madrid a comienzos de marzo, ese diagnóstico ya estaba casi configurado a través de una serie de estudios que habían practicado al general poco antes. Nuevos exámenes complementarios, a los que Perón aludió en su charla con el joven secretario general, vinieron a confirmar las hipótesis más pesimistas. Isabel y López ocultaron los resultados a Cámpora y a Abal Medina, pero la embajada argentina en Madrid tuvo acceso a una información estratégica. Perón había sufrido un infarto. La contundencia de los datos clínicos hizo temblar al brujo, poniendo en entredicho su confianza, mitad mesiánica, mitad impostada, en sus propios poderes mágicos. La situación pintaba mal. Cámpora, el títere que había venido bien para desplazar a Paladino, se había convertido en una figura popular y acababa de ser elegido por la mitad del electorado para gobernar el país durante los próximos 4 años. Si el faraón se moría en ese lapso fuera de la Rosada, Daniel y la niña rubia estaban perdidos. Había que acabar con el cuento del tío y también con los sobrinos que pudieran oponerse a los designios de la pareja, como ese Mario que tenía un proyecto propio. Perón, de momento, parecía ajeno a los manejos del mucamo y se prodigaba en elogios privados y públicos a su delegado.
Este, por su parte, trataba de no equivocarse, por eso su primer acto después del triunfo consistió en visitar la CGT, donde aseguró que su gobierno estaría consustanciado con las aspiraciones de los trabajadores. José Ignacio Rucci, a su vez, lo hizo depositario de la silla que ocupaba Eva Perón cuando despachaba en el edificio Dazo Pardo para que él la ofreciera a la señora Isabel. Aunque quisiera hacer buena letra, el tío no podía ocultar la enorme popularidad que había alcanzado y que cargaba de ponzoñosa envidia a más de uno. El martes a las 3 de la tarde, después de la visita a la CGT, se le ocurrió descolgarse por la fragata de Corrientes y San Martín para tomarse un copetín y charlar con algunos amigos. La tranquila confitería de los corresponsales extranjeros enloqueció. Todo el mundo quería darle la mano y abrazarlo, generando ansiedad en Carnerero y Juan Esquer, que conducían su custodia. Esa misma noche hizo doblete en la cancha de San Lorenzo, donde jugadores y público le pidieron que diera la vuelta olímpica, como había hecho en Atlanta. El entusiasmo por el tío favoreció a los locales, que le ganaron a River 1-0. Vistas estas manifestaciones a la distancia y con alguien cerca que se ocupaba de recortar, subrayar y mostrar, podía parecer que el tío se creía su cuento y estaba montando su propio poder, sobre todo si el que escuchaba esas insinuaciones tenía ganas de creerlas. La prensa especuló con la posibilidad de que el candidato triunfante viajara de inmediato a Madrid, e incluso es probable que Perón mismo lo haya pensado. El tío tenía enormes deseos de encontrarse con el general, pero no quería dejar el país hasta que la Junta Electoral confirmase el escrutinio. El 15 de marzo, un cámpora agotado que se reponía en una quinta de Gran Buenos Aires hizo enviar el siguiente télex a Puerta de Hierro. Querido general, usted habrá leído mi mensaje usted, y señora Isabel. En él deseo haber interpretado mi gratitud, reconocimiento y amistad invariable. Después de los acontecimientos vividos, todos, emocionantes e inolvidables, me he visto en la necesidad de descansar aunque sea algunas horas. Estoy fuera de la capital tratando de descontar el déficit de horas de sueño. Hace cerca de 48 horas que deseo comunicarme telefónicamente con usted y la señora. Le ruego, señor general, en contestación a este télex, me indique la hora en que puedo llamarle. Con mi profundo respeto a usted y señora Isabel, reciba usted en un abrazo mi amistad. Saludos al señor López Rega, Héctor. Señor general, ¿necesita usted decirme algo? Perón mismo se sentó al télex y escribió: NN. He entendido. Muchas gracias, López está de viaje y LEV hablará por teléfono. Yo estoy solo en casa, Isabelita le agradece sus saludos y los retribuye de todo corazón. Usted debe descansar cuanto sea necesario sin preocuparse por nosotros, que comprendemos su tremendo esfuerzo. Le felicito de todo corazón porque usted ha sido el artífice del triunfo que nadie puede discutir. Espere el llamado telefónico de López. Hasta entonces, un gran abrazo y mis mejores deseos de felicidad. Saludos para Nene y los muchachos. Perón. 5 días más tarde, hablando para La Vanguardia de Barcelona y otros diarios españoles, Perón hizo una declaración prácticamente idéntica, cuestionando a los que se opusieron a la candidatura de Cámpora. Según la versión de La Vanguardia, el líder justicialista dijo: no sé qué esperaban algunos revoltosos que no han querido entender nunca que un hombre modesto puede ser, como ya lo ha demostrado, un gran político. En el texto de La Voz de Galicia, transcripto por mayoría, había un curioso agregado: Cámpora ya no era modesto a secas, lo cual es siempre una virtud, sino modesto intelectualmente. En el párrafo siguiente no había diferencias ni juicios ambiguos. El doctor Cámpora, al que conozco desde hace 30 años, es un hombre de una lealtad a prueba, suave y humilde por fuera, pero firme por dentro. Es todo un político y será un gran presidente para los argentinos. En esos mismos días le escribía a Sánchez Orondo: Cámpora ha sido una revelación para muchos, pero no para mí, que lo conozco hace muchos años. Perón se reservaba el papel de superconsejero
que aprobaba o corregía lo que hacían los muchachos, como Abal Medina, en la tan traída y llevada reorganización del movimiento, que se discutía en unas oficinas de Florida y Tucumán, prestadas por el industrial Guido Di Tella. Con semejantes avales y confiando ciegamente en el general, el tío se sintió seguro y cometió dos errores. Desechó las crecientes prevenciones de Juan Manuel, que fue tratando de hacerle ver la rosca que se estaba gestando en Madrid, y mantuvo a Mario y al bebé totalmente al margen de la interna de Puerta de Hierro, sin hacerles conocer algunas informaciones que hubieran resultado decisivas para elaborar un plan defensivo. Pensando en las acechanzas que seguía planteando el enemigo externo, ignoraron los primeros pasos, todavía confusos y vacilantes, del enemigo interno, y nadie prestó demasiada atención al viaje a Madrid que emprendió en esos días Norma Brunilda Kennedy. Cámpora dejó la quinta y marchó al bastión de Giles a paladear la victoria con los amigos del Pago, que el viernes 16 le organizaron una cena de homenaje en el Club Almafuerte. El lunes 19 puso fin al breve descanso para dar respuesta a los nuevos desafíos que generaba el triunfo, empezando por el triunfo mismo, que aún no había sido convalidado por la justicia, impidiendo la proclamación de los gobernantes electos el 11 de marzo, y el largo abrazo con el general. En esos días, el regreso del peronismo, tras una ausencia tan prolongada, seguía generando comentarios y especulaciones en los grandes diarios del mundo, compitiendo con el creciente escándalo del Watergate, que iba corroyendo la presidencia de Richard Nixon, y el fuerte pleito entre Panamá y los Estados Unidos por la soberanía del canal, que deterioró las relaciones de Washington con varios países latinoamericanos. Marcel Niedergang analizaba en Le Monde el nuevo equilibrio de fuerzas imperante en América Latina tras las sucesivas victorias electorales de la Unidad Popular en Chile y el peronismo en la Argentina, así como la gira del presidente mexicano Luis Echeverría por Europa, la Unión Soviética y China. De todos esos hechos, opinaba Niedergang, el que más preocupaba a Washington era la gran marea peronista del 11 de marzo, dada la filosofía simplista pero popular de Cámpora, que, fiel vocero de Perón, acentúa la lucha del tercer mundo contra el imperialismo. Luego arriesgaba una hipótesis. El líder justicialista podría lanzar una diplomacia dinámica que permita a la Argentina jugar un papel dirigente en Sudamérica y oponerse eficazmente a las pretensiones del subimperialismo brasileño. En verdad, el canciller brasileño, Gibson Barbosa, no lo hacía muy feliz la perspectiva de un gobierno peronista. Hombres cercanos a Cámpora y Perón ya habían dado a entender que los justicialistas revocarían el acuerdo firmado por Barbosa y su colega argentino, el brigadier Eduardo McLaughlin, sobre aprovechamiento de ríos, un instrumento que favorecía la intención brasileña de controlar la cuenca del Plata. En la Casa Blanca tampoco había rostros felices, recordaban los conflictos del pasado y los irritaban algunas declaraciones del presente, en las que Perón acusaba a Estados Unidos de haber hecho la guerra de Vietnam con el dinero que nos robó. Pero sobre todo, los inquietaba algo más pragmático que subyacía bajo las proclamas, la voluntad de fortalecer las relaciones con Europa, a la que Perón veía por siglos a la cabeza del mundo. En el país, mientras tanto, se desataba una de esas olas de oportunismo que acompañan invariablemente a todos los cambios de gobierno y que encuentran en la televisión uno de sus ambientes más propicios. En un almuerzo con Mirta Legrand, Chunchuna Villafañe recordó que las agencias de publicidad y los anunciantes no la habían llamado más desde que declaró públicamente su fe peronista. A partir del 11 de marzo, el teléfono de su casa no cesaba de sonar. El personaje gorila de Polémica en el Bar, personificado por Javier Portales, comentó: en muchos canales de un momento para otro el señor Perón pasó a ser el general Juan Domingo Perón. Fidel Pintos, a través del Chanta Sanata, terminó el programa haciendo la B y cantando qué lindo que va a ser el tío en el gobierno y Perón en el poder. El gordo Porcel también hizo la B con los dedos y cuando le preguntaron si había votado al Frejuli contestó: no, voté a Nueva Fuerza y estoy recordando cuántos votos sacó.
Invitado por la Chona, el señor Neustadt confesó que había votado a Cámpora Lima. Como también suele suceder, arreciaron los rumores. Según algunas versiones, Perón regresaría al país antes del 25 de mayo, desafiando a Lanusse, aunque la mayoría de los medios pronosticaba su retorno para el mismo 25 y lo veían ya asomado en el balcón de la Rosada, junto a Cámpora. Algunas versiones eran alimentadas por los eternos paracaidistas del poder para promocionarse o promocionar a sus amigos. Entre los jóvenes aspirantes al gabinete se citaba a Guido Di Tella y al frondicista Oscar Camillón, ex diplomático y ex jefe de redacción de Clarín, a quien se barajaba como posible candidato para las carteras de Economía y Relaciones Exteriores. Perón seguía atentamente estas versiones y, como se sabe, solía prestar especial atención a La Opinión. Allí encontró en la página 8 del viernes 16 de marzo un artículo titulado «Amigos personales y parientes asesoran a Cámpora», donde se citaba como miembros del entourage del tío a su hijo Héctor, su sobrino Mario, Benito Jambí y el brigadier retirado Arturo Pons Bedoya. El matutino, orientado por Sajón, sostenía que este equipo asesor, junto con Juan Manuel Abal Medina, estudió las alternativas políticas que se pueden presentar antes y después del 25 de mayo. Mario Cámpora, decía el suelto sin firma, es el asesor político del presidente electo. Muchos de los discursos pronunciados en los mitines fueron redactados por él. Se le atribuye haber logrado fortalecer la personalidad del doctor Héctor J. Cámpora. Y a renglón seguido, según un cable de la agencia ANSA fechado ayer en Washington, fuentes norteamericanas expresaron su satisfacción con la actuación de Mario Cámpora, a quien se considera asesor de política exterior del Frejuli. Cámpora es ampliamente conocido en Washington por haber desempeñado tareas en la embajada argentina ante la Casa Blanca. Bajo la apariencia de un elogio, alguien estaba marcando a Mario Cámpora como cerebro de su tío y un personaje simpático para los norteamericanos, en una época en la que nadie, ni Alzogaray, quería aparecer como pro-yanqui. No era la única maniobra, era un inventario para el general que escribió el 24 de marzo. Cámpora anotó: el escrutinio en la justicia electoral se viene desarrollando con una inexplicable lentitud y superando innumerables tropiezos que no tienen otra justificación que la mala fe. Como lo hacía notar en ese informe que entregaría personalmente a Perón en Roma, la lentitud del recuento oficial generaba especulaciones diversas sobre la actitud del radicalismo y el manriquismo. El radicalismo, que había prometido retirar la fórmula de un eventual balotaje, no terminaba de oficializar esa abstención en el Comité Nacional, sacudido por una crisis sin precedentes. El alfonsinismo y los jóvenes turcos, como Leopoldo Moró, Freddy Storani, Facundo Suárez Lastra y Luis Changui Cáceres, responsabilizaban a Balbín por la catástrofe electoral y exigían su cabeza. Por su parte, el manriquismo, informaba Cámpora, intenta desesperadamente observar en el escrutinio los votos a fin de alcanzar tortuosamente el 15% que le permita chicañar la exigencia de una segunda vuelta ante el eventual retiro de la fórmula radical. Pretensión desmedida y sin posibilidad alguna de éxito. El inventario, uno de los últimos documentos dirigidos por el delegado del general, debe haber encendido las suspicacias de Perón porque trasuntaba una gran confianza de la conducción táctica en las decisiones que iba tomando. Más allá de su redacción breve, seca y precisa que estuvo a cargo de Mario Alberto, se percibía cómo la intensa práctica de los últimos meses había ayudado al tío a desarrollar sus mejores cualidades como político, la capacidad para entender las claves de la coyuntura y responder como propuestas sintéticas, nítidas, con rapidez y energía sobre el terreno conocido y firme, con cautela donde se insinuaba el pantano. Así Cámpora informaba que seguiría personalmente en campaña, visitando
todos aquellos distritos donde el justicialismo no había obtenido la mayoría absoluta y debía realizarse una segunda vuelta. En fecha no precisaba para elegir mandatarios y legisladores provinciales. Era el caso de la capital federal y 14 distritos del interior, entre los que sobresalían por su caudal Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos. El tío quería conquistar todas las plazas para que la labor del gobierno justicialista no se vea entorpecida por la existencia de administraciones provinciales opositoras. En cambio, se abstenía de opinar sobre la reestructuración del movimiento nacional justicialista que estaba intentando Juan Manuel y prefería conocer la opinión del general sobre tan delicada materia. Uno de los puntos más interesantes del inventario era el referido a relaciones con las Fuerzas Armadas. Según el tío, muchos militares habían comenzado a reflexionar acerca de uno de los significados estratégicos del 11 de marzo, el repudio popular masivo, explícito y categórico a la política perseguida por los altos mandos. Esta reflexión, estimaban el tío y sus asesores, implicaba un cuestionamiento y alimentaría un estado de ánimo de censura creciente hacia esos mandos, que habría de favorecer las medidas que el gobierno justicialista estime oportuno adoptar a fin de que el poder militar se compatibilice e integre con los objetivos de dicho gobierno. En buen romance se creaban las condiciones para realizar una purga en profundidad que podía afectar a todo el cuerpo de generales. El informe destacaba luego la ansiedad existente entre los cuadros superiores por conocer cuál sería la política de los vencedores y la actitud adoptada por la conducción táctica, que había abierto el diálogo a fin de recoger informaciones sobre el estado de ánimo de los oficiales, pero sin aventurar ningún tipo de juicio ni criterio sobre el particular. Como faltaban 2 meses para la asunción, no había que apresurar definiciones. El tío también sugería al general que no se metiera cualquier paracaidista en una operación tan fina, sino determinadas instancias y personalidades que dentro del movimiento y del frente han de tener representatividad para llevar a cabo esos contactos. Luego proponía centralizar la actividad de los distintos órganos de estudio y planeamiento con que cuenta el movimiento, como el Consejo de Planificación, el Consejo Tecnológico, el Comando Tecnológico, el encuadramiento de profesionales y los equipos político-técnicos de la Juventud Peronista, para preparar e integrar de manera orgánica a los cuadros administrativos que han de asumir la labor de gobierno. Pero el aspecto medular del inventario era la descripción de la nueva táctica de la dictadura, que pretendía asociarse al gobierno electo, al menos durante el lapso que resta hasta el 25 de mayo, a fin de elaborar conjuntamente algunas leyes, como la de ministerios o la de seguridad nacional, generando una nueva suerte de continuismo que limitaría a la futura administración. Esta actitud del gobierno, informó el delegado, comenzó a tener una fácil receptividad en algunos de nuestros aliados del frente y en algunos integrantes del movimiento. De acuerdo con esos sectores, acotó, parecería que el 11 de marzo en el país tuvo lugar un hecho electoral de carácter conformista y no revolucionario. Había que salir al paso de esta nueva pretensión de cogobierno y el tío lo hizo con una de sus manifestaciones más tajantes. El 22 de marzo convocamos a la prensa para una reunión en el Hotel Crillon, donde el presidente electo, para nosotros real y no virtual, leyó una declaración que era de hecho una autoproclamación y cayó como una bomba en la Casa Rosada. Cámpora sostuvo que el proceso revolucionario de liberación y reconstrucción nacional había sido plebiscitado en las urnas. La decisión popular también implicaba el repudio masivo, explícito y categórico a la política de dependencia. Esa política, subrayó, ya estaba agónica. El 11 de marzo recibió el golpe de gracia. Si alguien todavía no lo advirtió, conviene que lo haga deprisa. Después recordó todos los intentos proscriptivos y el renunciamiento patriótico de Perón, y usó otra frase que lastimó los tímpanos oficiales: las trampas fueron derrotadas. Para entrar sin eufemismos en el presente. Ya pasaron 12 días desde el pronunciamiento popular. Pese a ello, el pueblo todavía no ha sido informado del triunfo del Frente Justicialista de Liberación. No hay argucias técnicas que justifiquen la lentitud del escrutinio definitivo. El adversario se resiste a reconocer su derrota. Por eso, advirtió,
El gobierno saliente debe reducirse a la función administrativa, no puede tomar decisiones que competen al gobierno electo. Todo lo que se pretenda avanzar en ese camino será desandado. La legalidad del pueblo no se someterá a la ilegalidad del régimen. Que nadie se ilusione con imaginarias cogestiones ni con responsabilidades compartidas. Hasta el 25 de mayo el régimen, desde entonces el pueblo.